Hoy estamos en las oficinas de uno de los diarios deportivos más importantes a nivel nacional, el Diario Sport. Y hoy os traigo conmigo mi primera entrevista a Xavier Ortuño, el subdirector del Diario Sport. Vale, pues muy bien, Xavier. Bienvenido. Yo te vengo a decir, primero, preséntate, lo que haces, cuál es tu cargo y lo que tú quieras Pues añadir. soy Xavi Ortuño, tengo ahora 40 años y soy subdirector del Diario Sport. Muy bien. Pues ya te vimos en una charla en la UAB que hiciste Ujú. con Santiago, que te Sí. presentaste un poco. Y te voy a decir que siempre a mí lo que me llamó la curiosidad, mucho la atención, es que empezaste como becario y mira dónde estás ahora. ¿Tú cómo lo explicas ese proceso de... Claro, empiezas como becario y ahora la posición que estás, hombre, hay mucha diferencia respecto a donde estabas. Bueno, he hecho un camino aquí dentro del diario. Para algunos, pues será positivo haber hecho una carrera en un solo sitio, para otros dirán que no has conocido otros campos, Claro, otros medios y tal. Entiendo que en todos los caminos hay aprendizaje, en todos los caminos hay cosas positivas y cosas, pues bueno, pues diferentes. En mi caso, pues yo creo que aproveché la ocasión de las prácticas, que creo que es muy importante y relevante poder hacer prácticas sí. cuando estudias y animar a la gente a hacerlas en el sitio, pues no. Pues, o sea, las prácticas son el único momento en el que tienes la oportunidad de entrar por la puerta de una redacción, Mm. en el cual la empresa pues confía en la universidad para que entren unas personas pues a trabajar, porque al final hacen las funciones que un mismo redactor o Mm. trabajador, y hay que aprovechar esa oportunidad y creo que se dio una situación muy concreta en mi caso. Sí, no lo comentaste, que Yo eran Juegos pedí, Olímpicos y Eurocopa a la vez. exacto, fue en 2008 y yo hice de becario pues de febrero a mayo. Mm. Y a ver, en un momento en el que cuando andamos por la puerta, pues nos preguntaban, ¿no? ¿A qué sección queríamos ir? Pues había, en ese momento había Barça, había baloncesto, había polideportivo y también había una sección incipiente que era la de Internet, en ese momento se llamaba, Mm. o web, Claro, ¿no? era emergente en ese momento, no como Exacto, ahora, que es más había, clave. había ya un equipo formado y había habido una historia antes, Mm. o sea, quiero decir que no llego a arrancar nada, Sí. ¿no? Sino yo soy becario de un equipo, pues en ese momento creo que había 3 personas trabajando. Ostras. Entonces, bueno, pues ya era una web que hacía contenido durante el día, ¿no? Porque la web Mm. nació volcando el papel, ¿no? Había un Sí. trabajo mecánico. Desde el año 2000 se empieza a actualizar durante el día, pero llegó en 2008 y pues hay una web con unas rutinas que va produciendo contenido durante el día, ¿vale? Entonces yo entro en este equipo, pues yo de becario y ya pues éramos pues un becario pues un par de becarios, a lo mejor Mm. estaríamos en ese momento, uno vamos cambiando. Y al poco tiempo ya llega otra persona, o sea, éramos un equipo de 4 o 5 personas, la web, pero como tú dices, llegó el verano, había Eurocopa y Juegos Olímpicos era en Pekín, entonces Mm. turno de noche, ¿no? Claro, Entonces claro. se estiraban las horas, ¿no? Y las necesidades, y el diario en ese momento pues apostó por hacer crecer este equipo Sí. web que, pues, porque en ese momento las redacciones estaban separadas, ¿no? Mm. Disgregadas. El contenido que se hacía para la web no aparecía al día siguiente en el papel, ¿vale? Entonces era un equipo separado. Y Cada uno por su parte, quieres decir, no, digital. lo del papel aparecía al día siguiente en la web, pero lo que se hacía Vale, durante el día no aparecía en el papel. O sea, vale, vale, era, vale. era la web hacía lo suyo y al Mm. final del día entraba también lo Lo del de papel papel. para el día siguiente, porque Vale, perfecto. se protegía el producto en el kiosco, Mm. se protegía el papel. Entonces, empezamos trabajando en esta rutina y cuando llega el verano y la pregunta es, ¿no? ¿Este verano qué lo tienes? Pues fue, pues por suerte, pues entramos eh, 4 personas en ese momento para hacer este refuerzo de verano, Sí. que ya fue continuado y ya nos quedamos dentro del equipo, porque la web empezó, pues eso, la redacción antes, pues el grueso del trabajo se hacía de 5 de la tarde a 12 de la noche. Sí, Y sí. entonces este equipo, como empieza a crecer, pues empieza a trabajar también por la mañana y se cambia un poco la rutina de la redacción, porque empezamos a trabajar también por las mañanas, ¿no? Cosa que antes Claro. por la mañana venían los jefes a preparar el diario, pero no Sí. venían a producir Sí. contenido. Entonces, pues en este contexto, pues se empezó a trabajar dentro del diario y van apareciendo, pues, cosas durante el camino, ¿no? Pues aparecen los vídeos, ¿no? El diario Sí. Sport tenía fotógrafos, redactores, pero en la web el vídeo empieza a tener una relevancia, una importancia Sí. incipiente, pues se va montando un pequeño equipito de vídeo, vamos cogiendo cámaras, ¿no? Los que estábamos en la Sí. web, pues más que los que estaban en el papel, ¿no? Lo hacíamos en la web. Y en este proceso, el diario llega un momento en el que dice, ostras, si tengo tanta gente en la web hasta el punto para llegar, por ejemplo, ¿no? a cubrir una rueda de prensa del Barça Sí. y también va el de Barça de papel a cubrir la rueda de prensa del Barça,
llega un momento que ya no es una decisión de decir la apuesta, sino es una lógica de decir, no van a ir 2 personas del diario Ahí nada. a la rueda de prensa, ¿no? Tienes Entonces, que fusionar. claro, uno hace el vídeo o tal. Entonces se disgrega un poco esta sección de web que te comentaba al principio Mm. y entonces ya me quedo aquí como primer responsable como digital, casi que no sin equipo, pero, Sí, pero pero sí que la gente se reparte por las secciones del diario y, sí. y se integra. Y aquí es un primer punto donde me quedo, como si dijéramos, en la parte de gestionar la web cuando pues, el contenido ya empieza a venir de las otras secciones. Vale, perfecto. Y tu experiencia como ese verano, que se vive, claro, es Eurocopa y Juegos Olímpicos, además es Eurocopa la gana España. ¿Cómo la viviste tú? Claro, es tu primer año, tus primeros meses. ¿Cómo Sí, vives tú ese proceso de pasar de un chaval que estaba, me dijiste, un máster? sí, estaba haciendo un máster en ese momento, pero las prácticas eran de la carrera aún, no había cerrado Ah, eso. vale. En ese momento no hacía o sea, en ese momento podías empezar un máster con el 80% de la carrera aprobado. Entonces lo que hago es, hago 4 años de carrera y en quinto me dejo las prácticas para quinto, pero voy empezando el máster porque sé que cuando acabe el máster Hmm. tendré la carrera acabada para tener un buen máster. O sea, Sí, lo encabalco por así. ¿Y cómo eso? Pues bueno, creo que hay un cambio importante en empezar a hacer el contenido en tiempo real, que la redacción choca, ¿no? hmm. Porque la redacción tenía pues, su tiempo para elaborar el contenido. Claro, ese papel es más Exacto, tiempo. tienes más tiempo. Bueno, sí, hasta las 11 de la noche que hay que correr para cerrar las Claro, páginas. claro. Pero llega un momento en el que pues, es una rutina nueva la redacción. Tampoco hay mucha guía o mucho, ¿no? O sea, una crónica de papel, pues no sé, un deportivo el otro día, 105 años, pues hay videocrónicas de papel de muchos tipos, pero la web pues, es una manera nueva de trabajar y, por ejemplo, hacer directos. ¿No? Una cosa que Claro. en directo hacía la radio, en directo hacía la tele, pero también empezamos a generar el formato, ¿no? Narrativo de hacer el directo de escrito, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, pues divertido en el sentido de empezar a cubrir las cosas, ¿no? Con el sello de Sport, estoy en Sport y estoy haciendo un contenido que Sport no ha hecho aún, ¿no? O Hmm. sea, o tiene menos experiencia haciéndolo, pues no sé, ilusionante en ese sentido. Y bueno, y intentando, pues creo que gestionando una cosa que, por ejemplo, la portada del papel la hacía la dirección más alta, ¿no? Hmm. O sea, lo hacían los subdirectores, el director adjunto, Claro. el director del diario, y en cambio la portada de la web la gestionábamos los mismos redactores, ¿no? Entonces, aquí había como un de decir, oye, que yo mismo, el que lo escribo, decido dónde va la portada de la web, ¿no? Y al final, Claro. pues aquí yo creo que pues toda la gente que trabajamos en ese momento en la web, pues aprendimos unas rutinas, ¿no? Que, pues bueno, pues de aprender también a organizar el contenido, no solo producirlo, ¿no? Y creo que todo ese equipo, pues tuvimos un aprendizaje bonito, ¿no? Con el que fue nuestro jefe en ese momento, José Alcalde Vila, Hmm. que nos empezó a enseñar también a, o sea, creábamos el contenido, lo organizábamos y lo distribuíamos. Yo creo que aquí hubo un poco de cambio de aprender pues mucho a todos los procesos del diario, ¿no? Que el papel estaba muy separado, ¿no? Había el maquetador que dibujaba la página, el redactor que Sí. escribía, la imprenta que lo imprimía y las Hmm. furgonetas que lo distribuían, ¿no? Y yo creo que aquí hay un cambio que al final el redactor, no es que digo que sea un hombre orquesta, pero tenías casi todos los procesos de comunicar los hacía este equipo, ¿no? Entonces Claro. era un equipo pues que decidía qué era noticia, las escribía, las ponía en portada y creo que era un equipo pues eso que aprendió mucho a trabajar. Claro. ¿Y alguna anécdota así que tengas como de becario, que la típica que dices, ostras, es que esta yo creo que llevo un par de años más y no me pasa? Pues bueno, pues mira, lo mismo que te decía, ¿no? El hecho de tocar la portada de la web, pues desde la más pequeña errata a equivocarte en si el equipo pasa a cuartos, ¿no? Entonces estás haciendo el directo de cuartos y pones pasan a cuartos, no, pasan a Claro. semis, pero estás Ah, en cuartos. Pues al final creo que que tuviéramos todo el proceso en nuestras manos, pues a lo mejor quizá había algún error más, sí, ¿no? pero también hay más presión, intuyo. Bueno, sí, claro, porque tú lo produces, tú lo juegas en portada y tú lo distribuyes, ¿no? Pero bueno, que no sea así ningún fallos, pues fallos supongo que todos, Todo el mundo comete todos hemos fallos. hecho, pero así como de error, pues eso, pues de tener muy claro, ¿no? Que el Barça pasa a la final Sí, o el cuarto, ¿no? Pues eso. Pero bueno, vas aprendiendo, luego vas aprendiendo, ¿no? Pues trucos lingüísticos para que esto no te pase, sí. pensar, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, tal, el rival del Barça, no, posible rival, ¿no? Claro, tienes que ir controlando. Lo que te Exacto. enseñan, ¿no? Desde la universidad. Bueno, claro, lo pones en práctica, pero bueno, por suerte, pues ya te digo, había responsables y la web cada vez se miraba más Mm.
Y bueno, pues un fallo en la web, pues era un fallo en la web, ¿no? Entonces, pues teníamos que ir con cuidado con esto. Pero sí, al final, pues saber si estás haciendo los entrenamientos libres, si es pole, si es no sé qué, ¿no? Pues el motor, pues al final también, al principio, no teníamos especialistas en la web. Todos hacíamos un poco de todo. Entonces, lo mismo podías hacer ese día el directo de Fórmula 1 por la mañana y por la tarde la previa del Barça con la rueda de prensa de Rijkaard o de quien fuera, ¿no? Claro. Entonces, pues un poquito era ese aprendizaje de, bueno, pues intentar llegar a todo. Yo te digo, como te decía hasta el final donde te he explicado, llega un momento en que ya aún con Joan Bales, que ahora es el director de Sport, y ya lo veré en ese momento, que se decide pues repartir los equipos estos que tenían el conocimiento web en las secciones para que las secciones empiecen a producir contenido también. O sea, que el redactor que va a ir a la rueda de prensa de entrenador del Barça de básquet sea el que produzca contenido para la web y también luego aparezca en el papel. Entonces, ¿qué pasa? Que el producto en papel sigue siendo rentable y dando un dinero, entonces hay que cuidar ese producto al máximo y durante mucho tiempo lo que hace es que se guarda ese contenido para el día siguiente. Entonces, el gran cambio es cuando se empiezan a publicar esos contenidos antes en la web que en el papel. Eso yo creo que es el cambio más grande que vive la redacción a la hora de entender el producto, ¿no? Porque sí que es verdad que al final información es información, pero sí que el producto papel prima mucho. Y el gran cambio sucede cuando el redactor de baloncesto publica antes en la web la crónica, la previa del partido o la crónica del partido. Exacto. Porque a lo mejor en web, pues la crónica de básquet la tirábamos de la agencia y al día siguiente aparecía la crónica web del papel. ¿Vale? O sea, se duplicaba contenido para proteger un formato que era el papel. ¿Qué pasa con el tiempo? Que nos damos cuenta que el papel tiene un camino inexorable que va a vender menos, no digo desaparecer, ni mucho menos, va vendiendo menos, pero porque hay menos kioscos, porque hay menos rutas de distribución, porque es más caro mandar un barco a las islas, tal. O sea, entonces, el papel no es que pierda valor ni mucho menos, pero le cuesta más llegar a la gente. Sí, además es menos instantáneo, digamos. Es lo que dice bueno, la crónica. pero sigue siendo el producto que lleva el logo de Sport y hay que cuidarlo como, hay que cuidarlo como eso que es lo que es. Pero sí que nos cambia la situación en el sentido de decir, hacemos Sport es uno, ¿no? Entonces, de hecho, en la web al principio el logo de Sport ponía sport.es y hay un momento que desaparece el .es porque es Sport. ¿Vale? Entonces es uno de los ejemplos de decir, pues antes ponías sport.es, llega un día que se dice, no, es que todo es Sport. ¿Vale? Entonces, pues bueno, pues en este camino es cuando me llega la oportunidad pues de estar dentro del staff directivo del diario y ser director adjunto con el que fue director en ese momento, que era Ernest Folk. Entonces, la idea es esta, la primera es esta, entender que Sport es un solo producto y equilibrando las cosas y sabiendo que las exclusivas pues aún tenían su relevancia y que la portada del papel es importante y que nos da una relevancia, aunque la gente pues cada vez tenga menos kioscos abiertos, pero sí que el papel nos da una relevancia, nos da una fuerza, que tenerlo nos da un nombre, un prestigio, pero esa misma exigencia con la portada de papel y con el contenido de papel la que tenerlo en la web. ¿Vale? Entonces un poco es este proceso el que no es que nos cueste, pero de ir entendiendo y de ir creando ese contenido y sobre todo la diferencia más grande es que en la web todo se puede medir. ¿Vale? En el papel lo que sabemos es los diarios que salen de la imprenta, que van al kiosco y los que vuelven. ¿Vale? Entonces tú no sabes si la gente se leía la página 7, la 9, la 11, la 13. Lo han comprado, exacto. Que lo han comprado y luego hay una encuesta cada 3 meses que el EGM que te dice cuántos lo leen, ¿no? Pero el gran cambio en la web es que puedes saber cuánta gente lo lee, cuánto tiempo están leyéndolo, qué horas del día. Entonces aquí creo que hay un cambio dentro de la estructura del diario, dentro del staff, que hace que cambiemos un poco la manera de trabajar, porque antes teníamos que imaginarnos qué quería leer el lector y ahora sabemos lo que quiere leer el lector. Porque con la web es mucho más fácil. Y al momento saber qué está leyendo la gente. Vale. Entonces, pues yo creo que es un cambio que nos toca afrontar dentro del diario y empezar a explicarle a los redactores que llevaban pues, 15, 20 años haciendo un contenido pensando en lo que el lector querría leer y ahora sabemos lo que el lector quiere leer. Entonces, eso no quiere decir que no haya una decisión editorial en casa, ¿no? O sea, qué contenidos se les da más relevancia en la web, lo seguimos diciendo en la redacción, pero vemos qué aceptación tienen o que la gente quiere leer y esto nos puede guiar, ¿no? A que si la gente hoy le ha interesado mucho que ha hecho Ansu Fati en el Mónaco o que ha hecho Endrick en el Lyon,
pues ya no es un jugador que se ha ido y hablamos del Lyon como si fuera un equipo de liga francesa, no. Es que el Lyon desaparece y el nombre es Hendrik, ¿no? Entonces descubrimos a Hendrik porque está, ¿no? Sí, Está en el Lyon, ¿no? Entonces, efectivamente. un poquito, pues, estos cambios que nunca habríamos, ¿no? O sea, a lo mejor con el papel, pues nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? De que al final el Lyon, ahora hay que empezar a verlo y qué día juega y cuándo juega tal, pues, oye, pues a golpe y porrazo, pues tenemos un interés en Francia y en ver qué pasa, o con Mónaco, o cuando Messi se fue al PSG, que Efectivamente. empezamos a hacer el contenido del PSG, casi como, no sé si fuera el Barça, pero como si fuera Atlético, ¿no? Sí. Un nivel así de cobertura parecido. Entonces, bueno, pues aprendemos, ¿no? Y el cambio que nos trae la web es esto de saber mucho más lo que quiere leer nuestro lector. Y ahora mismo, claro, estamos viendo un cambio, como tú has bien indicado, del papel a lo digital. ¿Tú crees que algún día tomar la decisión de, o ya está tomada de, oye, creo que es el momento de aparcar el papel y subirme a lo digital? ¿O es más, crees que se debe mantener, que en mi opinión creo que sí, que es algo que siempre se ha dado el papel? ¿O es más, vamos a dejarlo y vamos a centrarnos en lo digital? No podemos dejar el papel mientras el papel sea un producto que la gente quiere leer. Tenemos que tener un estándar de calidad alto, igual que con la web, y no se puede dejar. Lo que sí que dentro de las rutinas de la redacción, el papel antes era lo que más se comentaba de 10 de la mañana a 12 a 12 de la noche, y ahora en la redacción, en las reuniones, se habla 90% de web y 10% de papel. O sea, por la mañana, la reunión de la mañana, la palabra papel ni se dice. ¿Vale? Por la mañana toca encargar y elaborar contenidos Mm. informativos de todos los deportes que deseamos cubrir, como diario, ¿no? Porque, por ejemplo, pues el hockey sobre hielo, pues no entra en la reunión, no se cubre y no se hace. Pero, pues lo que sea ese día relevante en el mundo del tenis para nuestra óptica, lo que sea relevante en el mundo del Barça, en el Madrid, se encargan los temas y luego se configura una edición de papel en base a los temas que se han hecho para la web. O sea, Vale. el papel se cuida porque se hace la selección de los mejores temas Sí, del día y se coloca. Pero yo sí que creo que el papel sigue teniendo una importancia, sobre todo porque tenemos un lector que lo hemos cuidado durante muchos años, que ha estado con nosotros, ¿no? Pues 40 y pico de años siguiéndonos, que está acostumbrado a un formato y a un contenido, sigue yendo al kiosco, al que encuentra abierto, mm, pobre, y compra este producto y tenemos un vínculo con él muy, muy, muy grande. Dicho esto, a nivel de rutinas de redacción, ya podemos considerar de que el papel no frena la web, que era lo que pasaba al efectivamente. principio, porque cuando te hablaba de esos equipos mixtos, Mm, lo que sucedía es que se hacía la web, pero llegaba un momento del día en que el redactor dejaba de escribir en la web para escribir en el papel, ¿no? Y hacer como el sí, resumen del día. Y ahora esto se ha cambiado porque tenemos un equipo que se dedica a pegar las cosas en el papel. vale. Entonces, te digo, se ha hecho importante porque hay un equipo que se encarga de configurar el papel con los contenidos que se han hecho en la web durante el día. ¿Vale? O sea, el producto del papel, cuando vas en el kiosco, está firmado por los periodistas que han cubierto durante todo el día de información. Pues tenemos un equipo que se encarga de configurar esta edición de papel que no frena para nada el redactor que está escribiendo contenido. O sea, Sí. cuando acaba el partido, el redactor que ha hecho el directo, pues sigue trabajando en la web con las declaraciones del entrenador, y el que ha hecho el uno por uno acaba la web cuando pita el árbitro y se pone a preparar un tema de si ya Lamine Yamal lleva 13 goles esta temporada. Que antes había que parar y había 2 horas, ¿no? Donde Sí, el papel se comía todas las rutinas productivas. Y yo creo sí. que sí, que el papel tanto como producto, pero sí que dentro de la redacción no para la producción del contenido online. Y ahora te quería preguntar un poco, ¿cómo veis vosotros, un ejemplo, claro, la Eurocopa, final España-Inglaterra? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo os planificáis? Oye, hay una final, es a España, o el Barça, una final de Champions. ¿Cómo vivís vosotros esa hora y media de partido o 2 horas de proceso? Pues a día de hoy son 2 horas muy intensas de trabajo. O sea, pues si hay 25 teles en la redacción, pues están 24 con eso y una que debe haber a un partido de fútbol sala, ¿no? Mm, Pero 24 estarán con eso. Y una final, pues se cubre intentando, pues mira, pensando muchas cosas. Normalmente esos tipos de partidos son en abierto por mm, la televisión, por lo tanto, el público, somos la segunda pantalla para el público. sí, ¿Vale? No es lo mismo, imagínate, cuando el Barça juega Champions 6:45, para mucha gente debemos ser la primera pantalla.
porque están en el trabajo, están en el Efectivamente, metro, están en efectivamente. el autobús y tal, y para esa gente es la primera pantalla. Y esos días, esa gente lo que más prioriza es el seguimiento del directo, por ejemplo. Esos días el directo funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que una final del Mundial o una final de la Eurocopa Es o en es abierto. en abierto, normalmente en televisión española en abierto, y entonces tenemos que pensar que somos la segunda pantalla. Entonces, mucho más atentos a jugadas polémicas, a datos, a curiosidades, a cosas que están alrededor, Más análisis que no general, pero en, como es una tele, por pero en ejemplo. vivo, para que cuando el descanso la gente se ve la tele ponga anuncios y quieran Y seguir informándose, a la media parte tengamos una portada totalmente nueva, con cosas del partido, por ejemplo, para esto, porque el lector que está viendo la tele, durante el partido a lo mejor somos la segunda pantalla, pero tenemos una oportunidad en el descanso. de ser la primera. Exacto, entonces tenemos que preparar muchos contenidos durante la primera parte, muchos contenidos durante la segunda, entonces el redactor ve el partido, sí lo ve, pero va trabajando mientras está produciendo el Efectivamente. contenido. Entonces, estos son días pues muy especiales por eso, porque ese día la gente, pues, no sé, acostumbran a ser el domingo a las 9 de la noche, Mm, esta gente acostumbra a estar en casa, sabemos que, ¿no? Seguramente que hay gente que no estará Sí, trabajando en donde sea, lo mirará de reojo en el móvil, pero por ejemplo son días muy especiales por eso, porque ese día todo el contenido tiene que producirse muy rápido para que, por ejemplo, el descanso, la web esté cambiada. sí. Porque no puedes tener a la hora del descanso la alineación y la frase del entrenador antes, no. Tienes que haber hecho la jugada El polémica. resumen, más o menos, digamos, Bueno, eso está en o... el directo, pero sí que hacemos uno por uno especial. O sea, hacemos uno por uno el descanso, Bien, producimos uno por uno el descanso para que haya un poco de análisis en el sí, descanso. Pues eso, si un jugador ha marcado un doblete, pues un poco de números, ¿no? De ya lleva sí, tantos goles. Son temas vivos, que luego si la segunda parte marca otro, se actualiza. claro. Pero ya está en portada para que la gente lo empiece a leer. Pero es más análisis, más para que la gente se pare y diga, ostras, Análisis, realmente no análisis me he dado o cuenta. exponer la polémica, pues publicar la imagen del bar que en la tele ha salido medio segundo, pues la Sí, capturamos y explicamos, ¿no? Esa es la imagen del bar que ha anulado el gol de tal. mm, Entonces la gente al descanso dirás, ya lo has visto ya, pero ya lo he visto, pero lo quiero volver a ver. sí, ¿No? Entonces, efectivamente. y el codo y el pie y el no sé qué. Pues Claro, son días de estar mucho en los detalles para que la gente que entra al descanso cuando acaba el partido tenga un contenido que leer. En la final no pasa porque ya se sabe, pero por ejemplo durante la competición en fase de grupos o cosas así, la clasificación es muy importante, por ejemplo, efectivamente. porque la gente sigue un partido, pero a lo mejor no puede en la tele, bueno, sí está Multichampions, no están estas cosas, ¿no? Pero Sí, pero puede ver más un igualmente. partido a la vez, pero necesita un lugar donde decir, vale, la clasificación está actualizada, pues eso es muy, muy prioritario para nosotros. Por ejemplo, el otro día con bueno, la última jornada de la fase de grupo, de la Sí, fase de en el Liga caso del de Madrid. Champions, bueno, y el Barça también estaba jugando Sí, ese sí, día. sí, efectivamente. Ese día avisamos a todos los técnicos de por favor la clasificación, que se actualice rápido, que funcione bien, porque es un día donde la gente, el partido es casi lo de menos, es el baile de Sí, posiciones, es ver, claro, y además es fue una más jornada divertido. que creo que para reacción bastante difícil. Tiene a Madrid en el 94, en Bueno, Lisboa. es que era Barça y era Madrid y en los otros 16 Benfica, partidos. Claro, no, pero están todos los partidos, claro, 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 vamos a subir todos los partidos. Entonces, pues todo el máximo de teles posibles, el máximo de gente claro. conectada y con eso pues intentábamos pues cubrirlo y es divertido, es un día divertido porque, bueno, al final hay muchos gritos de gol, el portadista que está con la web y las redes o el de redes tiene que intentar adivinar lo que está pasando y lo que puede explicar y lo que llegamos para explicar y si hay un gol aquí lo que cambia, ¿no? Entonces es un día divertido y bueno, pues al final pues en la redacción pues la gente vive el fútbol y el deporte pasión y es un día pues donde la emoción Sí. está en la gente y lo trasladamos a bueno, su trabajo para trasladarlo al público. ¿Y cuántas personas crees, en el caso de la última jornada de Champions, que podía estar únicamente dedicándose a eso? ¿Cuánto número de personas hay que están dedicando a la clasificación, redactar lo que tú dices en vivo, los análisis? Bueno, pues ese día seríamos tranquilamente aquí pues, o sea, 20 personas dedicadas a esto, entre portadas, redes, los que hacían más Barça, los que hacían más Madrid, los que estaban con los partidos, el resto de partidos, el PSG, que sí, sí, pues seríamos unas 20 y pico personas, sí, sí, sí. Y seguramente cubrís todos los partidos o en caso de creo que hay que gestionar más el Barça, el Madrid por su situación, destináis, oye, si somos 20, 4 al Barça, 4 al Madrid, o están muy gestionados, solo no son dos, No, no, dos, no, dos. no. Tenemos un equipo de Barça y un equipo de Madrid que ya hacen. O sea, piensa que el volumen de contenidos de un partido del Barça acostumbran a ser
¿qué te diría yo? De un partido a lo mejor son 15 URLs o son 15 contenidos que salen. Pues está el directo, está la crónica, está uno por uno de descanso, uno por uno del final, las declaraciones del entrenador, la contra crónica, el jugador que haya marcado pues, un tema, luego pues la clasificación que es automatizada por los técnicos, el detalle del árbitro, claro, al final pues del Madrid quita 2 o 3 o 4 y de los otros partidos sí que hacemos la crónica y pues si habla Pep Guardiola al acabar el partido o el fichaje de City ha hecho tal, pues sí que se hace. Sí. De los otros partidos estamos hablando de 1 a 3 temas por partido. Y actualmente, ¿tú qué dirías que ahora mismo la redacción o los grupos que nos has mencionado se está centrando más en, sobre todo en fútbol, o hay algún deporte que tú digas, oye, últimamente... No, tenemos, o sea, nosotros tenemos sección de, o sea, tenemos gente dedicada a motor, gente dedicada a baloncesto, gente dedicada a tenis. No, tenemos especialistas en estos deportes. No es que toda la redacción se vaya moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda. Hay un equipo de Barça, pues sean 16 personas. Madrid hay un grupito especializado de 3 o 4. No, o sea, que no es que... ¿Qué deportes se consumen más? Pues se consume mucho el fútbol, evidentemente. Primera división mucho más que segunda división, obviamente. Barça y Madrid, pues muchas veces vasos comunicantes. Hay un grupo ahí de gente que le da igual consumir Barça o Madrid porque al final es el yin y el yang, ¿no? Uno y el otro. Fútbol internacional, pues funciona Premier, pero algunos equipos de la Premier, o cuando alguno pequeño hace alguna cosa, ¿no? Y la Crystal Palace hacemos un contenido a la semana, no lo sé, pero cuando Crystal Palace da una sorpresa, pues sí que lo seguimos durante un tiempo. Y el baloncesto funciona bien, Euroliga mejor que Liga, balonmano pasa lo mismo, mejor Champions que Liga Nacional. Pues bueno, pues un poquito donde está el Barça presente, ¿no? En el baloncesto y en el balonmano, y en menor medida en el fútbol sala y en menor medida en el hockey patines, pues tiene una relevancia para nuestro lector porque el Barça es su vía de acceso al deporte, y por lo tanto si hay Barça de hockey, pues quiere saber qué pasa en el Barça de hockey, pero no hacemos noticias del Noia Freixenet o no hacemos noticias del Plativic cada semana. Solo si el Vic pues, va a Europa y se clasifica para algo, pues se hace. Pero a nivel de deportes, pues fútbol, Barça, Madrid, menor medida Atlético, menor medida Sevilla, menor medida Betis, menor medida Valencia, ¿no? Menor medida Celta, pues son los equipos así que van generando ese interés por el público y en consecuencia producimos contenidos en esas secciones. Si sabemos que tenemos 10.000 lectores que están interesados en el Atlético de Madrid, pues vamos dándole contenido con más frecuencia que del Atlético de Bilbao, que genera un interés de 3.000 o de 4.000 luego. Y una pregunta que te iba a decir, tema motor. A mí me interesa mucho personalmente el hecho de cómo planteáis, sobre todo cuando sabemos que es un deporte que no es como el fútbol, que lo tenemos cada semana, cada fin de entre semana. Es un deporte que, digamos, marzo hasta diciembre, el parón. ¿Cómo afrontáis vosotros ese deporte? Es un deporte que creo que es bastante complicado tenerlo, creo que cada día o un día sí, un día no, en la web. ¿Cómo lo gestionáis vosotros, el tema, sobre todo el grupo de motor? A ver, hay una rutina básica que es cuando hay Gran Premio y cuando no hay Gran Premio. ¿Vale? Cuando hay Gran Premio es muy fácil, el jueves hablan, el viernes entrenan, o el viernes hay pole para el sprint, o depende del tipo de carrera. O sea, el fin de semana de Gran Premio es muy fácil. ¿Vale? Y resaca el lunes, martes, llegan, ya empiezan algún acto comercial, el jueves hablan todos, ¿no? Entonces, bueno, este año ha habido más grandes premios, hay mucho volumen de contenido y al final son deportes de nombres, ¿no? O sea, entonces nuestra misión es ofrecerle a nuestro lector, pues si puede ser cada día, un tema de Marc Márquez, un tema de Jorge Martín, un tema, ¿no? O sea, o sea, trabajamos por entidades estos deportes, porque al final son deportes que se mueven por los protagonistas, ¿no? Entonces, cuesta que, o sea, no hacemos, o sea, un contenido de motor un martes o un miércoles será sobre personas, pero es que el jueves también y el viernes también, porque al final no hay una gran previa deportiva de todo el evento, ¿no? Se centra es más personas. Exacto. Y en el caso de intereses, ¿no? Aquí no hablaréis de, me invento, Esteban Ocon, pero en cambio de Fernando Alonso, Carlos Sainz, sí que se habla más, os intenta sacar, yo diría, más temas. Bueno, porque nuestro lector, cuando ponemos un tema de Fernando Alonso en la portada, lo quiere leer.
Entonces, si pones un tema de Ocon, pues lo leerá el día que podemos decir que Ocon ha hecho una sorpresa o que Ocon deja un asiento libre para tal. Pero, bueno, pues de Ocon en la planificación de contenidos no hay. Es más, como Si tú pasa dices, algo, estamos sí, atentos, pero no está previsto hacer un tema de Ocon cada semana. es como el caso que me decías tú de los clubes, ¿no? O sea, me invento, caso Benzema, ahora se habla más. En cambio, pasa mismo en Fórmula 1, si hay una sorpresa se habla, si no, es más lo que tú dices, ¿no? El personaje que no la La entidad como tal del sí, deporte, o sea, eh, es que el Gran Premio de Mónaco como tal, pues evidentemente nos interesa porque pues es una carrera diferente, mm, ahora explicáramos tal, pero al final nos interesa lo que puede pasarle a Alonso, lo que le puede pasar a Verstappen, lo que le puede pasar a tal a en los el... protagonistas. Exacto. Y también pasa con el fútbol, como te decía, ¿eh? O sea, al Mm. final, ¿el Olympique de Lyon es relevante para Sport? Pues en principio no. Pero como está ahora Hendrik y la gente quiere saber cómo O le Mónaco va, Ansu Fati. lo mismo con su Fati. O sea, al final, el Mónaco no lo cubrimos porque creamos que tiene una relevancia o un interés para el público de aquí, pero sí lo que le pasa a Ansu Fati. Y pasa en muchos deportes, esto sucede, ¿no? Porque, pues, el badminton, si no fuera por Carolina Marín, no hablaríamos de badminton. Efectivamente. ¿No? Entonces, pues bueno, pues hay personas que hacen que se hable de un deporte, Mm. incluso, los Juegos Olímpicos de Invierno, pues lo mismo. La cobertura previa es muy extraña porque no sabemos qué va a pasar, sabemos que hay españoles que participan en cada una de las pruebas, que alguno tiene alguna posibilidad, pero si ese día es español se clasifica para la final o pasa o Mm. consigue una medalla, Se- todo el evento va a pasar a trabajarse sobre ese nombre. Al Efectivamente. final, pues bueno, pues el público nos irá pidiendo si este nombre pues quiere saber qué pasa, de dónde ha nacido, de dónde es, o por qué esquía un señor que ha nacido en Valencia. O Efectivamente. sea, Es el caso, ¿no? Que tú has dicho. En cambio, hablamos ahora un ejemplo, Ansu Fati, solo se hablaría en caso de Ansu Fati lleva 10 goles en 8 partidos o Ansu Fati no está jugando bien. No digamos si hay un punto intermedio, no se hablaría más. Es más si destaca o destaca para negativo. bueno, es que al final nos queda un punto intermedio, porque al final, si juega 10 partidos y no marca ningún gol, pero ha sumado minutos. Si Mm. no juega ninguno y no está convocado, la gente se preguntará, ¿tiene sentido que esté allí? O sea, yo creo que sí que en todos los escenarios es relevante mirar qué pasa con Ansu. Sí, Entonces, un punto medio que dirías, bueno, un gol cada 3 partidos. Bueno, pues al final a los 5 partidos, a los 15 partidos llevaría 5 goles, sí. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que está bien, o sea, ese tipo de seguimiento en el sentido de que siempre hay algo que explicar. Y al final, como te decía, pues nuestro público agradece ver un Ansu Fati en portada una vez a la semana, porque ahora, si hacíamos cada día, al final, No incluso yo sería se Ansu Fati, cansarían incluso. o incluso Ansu Fati os diría, oye, ¿qué pasa con mi vida? Claro, ¿qué pasa Cuando estaba conmigo? en el Barça no hablaba tanto de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, entender que, pues, cómo funciona y que lo que la gente quiere leer. Y ya para Uh -huh. finalizar, ¿tienes alguna anécdota así con algún deportista que te gustaría explicar o nunca has llegado a tener algo así, como comentas ahora con Ansu Fati o alguna cosa así, con algún deportista? Mira, a mí me hace mucha gracia al principio de las webs, y te digo, estaba dando desde hace muchos años, y me lo recordó Facebook el otro día, eran las entrevistas digitales, que venía un deportista a la redacción, el lector mandaba preguntas y la respondía. Pero claro, escribíamos nosotros. Entonces, sentirte los dedos, ¿no? Pues mira, recuerdo que hice, por ejemplo, una de Jeffren, Mm, hice, cuando y Roma cuando ganó el Dakar. Yo qué sé, pues sentirte los dedos del deportista, ¿no? Y que los lectores vean esa tal, pues o sea, pues estar sentado al lado del deportista y que le haga una pregunta al lector y el deportista diga, madre mía, qué pregunta. Yo digo, ya, yo como periodista a lo mejor no te la habría hecho, pero la ha hecho un lector, yo te la traslado, ¿no? Esta interacción con los deportistas siempre, pues cuando vamos a hacer una entrevista o poder estar con ellos, pues digo, mm. pero eso, haber hecho de negro, ¿no? O sea, Sí, haber escrito lo que iba explicando el deportista en ese momento, me pareció que al final es una buena misión para como diario de acercar a los deportistas a los lectores, ¿no? Entonces, sí. pues es un momento que te sientes realmente en esta conexión haciéndola de verdad. Pues muchas gracias por Vaya muy bien. hablar.